Bueno, les decía, el programa es el código en sí, pero además tiene otros componentes. Tiene lo que se llaman variantes, atributos, documentación y elementos de texto. Les explico cada caso, a qué se refiere. Las variantes son conjuntos de valores que se ingresan en la pantalla inicial cuando se dispara un reporte o se dispara alguna transacción, digamos. Entonces esos valores ya están predefinidos, están cargados de antemano. Inclusive yo lo que puedo hacer es ocultar o grisar algunas de esos campos presentes en pantalla. Esto vamos a ver en cualquier programa que se puede, digamos, fijar, lo que se llaman variantes. Tienen atributos que, digamos, lo que hacen es definir, digamos, particularidades del programa. Por ejemplo, si es un programa de ejecución de listas, de procesamiento de listas, que es la técnica de programación que estamos viendo actualmente, si es un module pool, o si es de otro tipo, una clase, en fin, hay distintas categorías. Por otro lado, tenemos documentación del programa también, que es un elemento asociado, y lo que se llaman elementos de texto. La documentación no hay que mencionar demasiado, digamos, son helps que se activan con el F1, y en cuanto a los elementos de texto son, digamos, si se quiere, textos grabados en la base de datos que nos permiten, por ejemplo, cambiar de idioma y mantener textos del programa en distintos idiomas. Por ejemplo, si en pantalla yo tengo algo que dice centro, podría traducirlo al inglés y que diga plant. O un mensaje que yo quiero desplegar en pantalla, que quiero que salga en español, no se han presentado registros en la búsqueda, por ejemplo, podría mostrarlo traducido en inglés y tener la versión en inglés. Entonces nuestro programa estaría munido así de la capacidad, digamos, multilingüe también. Vamos entonces a ver, la SE38. Cristian, si quieres documentar la capacitación con fotos o algo, si quieres le tomo una foto como tengo la pantalla completa, no sé, si lo quieres, no sé, digo yo. Sí, adelante, adelante. Bueno, nosotros habíamos hecho un programa que es Z primero. Entré a la SE38 directamente. Digamos, entonces, ¿qué tenemos? Esta parte aquí que está en gris. ¿De acuerdo? Okay. Esta parte en gris son comentarios. Un comentario se marca o con un asterisco, siempre y cuando esto sea en la primera posición de la línea, o se marca con una doble comilla, si esto se hiciera, por ejemplo, acá. Lo voy a editar el programa. Ahí está. Yo puedo poner un comentario. ¿Estamos? Sí, sí, Entonces, claro. eso también es válido como comentario, la doble comilla. Esto se pone en cualquier parte del renglón. Bueno, después tenemos acá diversos tipos de sentencias. Tenemos una muy importante que es la declarativa data. Tenemos distintos tipos de sentencias que después les voy a dar una agrupación para que las recuerden, pero data lo que hace es definir una variable. Define una variable con un nombre y un tipo determinado. Acá lo que vemos a continuación es una coma. Y acá vemos un dos puntos. El dos puntos no es parte de la sentencia data. Yo podría tener esto. Data, mi
variable. Type. Vamos a ponerle i para usar un tipo común a distintos lenguajes. Bueno, entonces, esta sería la instrucción más simple que podemos hacer. Incluso podría no definir el tipo. Ahora les explico bien. Pero los dos puntos lo que me permiten es incluir una sola vez el data. Porque, ¿qué ocurre? Si yo quisiera definir una otra variable, podría poner mi segunda var type y otra vez el punto. Y esto es un tanto reiterativo, entonces ABAP lo que me permite es poner dos puntos que le va a indicar que va a haber múltiples, digamos, sujetos para esta, lo que sería esta sentencia. Y acá en lugar de punto pongo una coma. Y este data se va. Acá lo que hice es exactamente lo mismo que en el caso anterior, solo que solo una vez declaré data, que es lo que estoy haciendo, declarando dos variables. La variable mi variable de tipo i y la variable mi-2 segunda var también de tipo i. Y ahí sí cierro con punto. Sirve para plantear más de una sentencia, más de una declaración, perdón. Claro, en ciertos contextos es útil poder resumir porque siempre voy a estar haciendo lo mismo. Inclusive más adelante vamos a ver otros usos, qué sé yo, ejecutando por ejemplo una subrutina, que me puede ser útil esto porque la llamo muchas veces y lo que cambian son determinados parámetros, entonces bueno, también de la misma manera podría llegar a hacerlo, digamos, abreviando y ordenando, y aparte es más enfocado esto porque sé, bueno, estoy declarando variables o estoy definiendo tipos de datos. Bueno, vamos a mencionar justamente respecto al tipo de datos, cuáles son los tipos de datos. Tenemos tipos de datos que son, digamos, internos de ABAP, pero tenemos también tipos que podemos definir nosotros. Veamos primero los internos, que son los naturales, los intrínsecos. Una cosita más respecto a esta sentencia data. Si yo por defecto no defino el dato, pongo un punto, por ejemplo, acá. Perdón, los dos puntos los puedo poner igual, aun cuando ponga una sola definición de variable. Lo importante es que si pongo más de uno, pongo una coma entre medio, entre una definición y la otra. Pero yo si declaro una sola variable puedo poner dos puntos. No es que tengo que poner sin los dos puntos cuando uso una variable y con los dos puntos únicamente si uso dos variables. No. Cuando uso una o más variables, pongo los dos puntos. Con lo cual, casi siempre lo van a usar con los dos puntos, ya por costumbre. Les decía que esta variable va a tener un tipo por defecto, que va a ser el tipo char. Entonces vamos a ver los tipos de datos que tenemos en SAP. Intrínsecos, digamos. Tipo C es un tipo carácter, que puede tener de longitud un tipo cadena más que carácter. Digamos, sería carácter si fuera uno, pero podría ser más de un carácter. Ahora les voy a mostrar la forma de definir cuando es más de un carácter. Tenemos el tipo D, que es de fecha, que en realidad no es más ni menos que una cadena de 8 caracteres. ¿Por qué 8 caracteres? Y 4 para el año, 2 para el mes y 2 para el día. Eso constituye un campo fecha, pero ¿qué se diferencia de una cadena que tiene un comportamiento
particular para ese tipo de datos. Bien, continuemos. ¿Qué pasa con las fechas? Es una cadena de 8 caracteres, pero que tiene algunas particularidades. Les dije que contiene el mes, el día y el año. Bueno, el formato en que lo guarda es 4 caracteres para el año, 2 para el mes, 2 para el día. Vale decir, por ejemplo, 2020, 05, 22, es el día de hoy. ¿De acuerdo? Así lo va a guardar internamente y cuando operemos con este dato vamos a saber que en las primeras 4 posiciones guarda el año, en las siguientes 2 el mes y en las siguientes 2 el día. Campo fecha. Si yo a esta fecha le sumo 1, esto es igual a 2020 0601. No es igual a 2020 0532, como sería en un numérico, ¿no? Bueno, sigamos. Tengo un tipo float. El tipo float de coma flotante es básicamente una operación aritmética. Digamos que lo que hace es presentarme el cálculo cada vez, pero bueno, básicamente tiene 8 bytes, digamos, y es una forma de las típicas que también tienen otros lenguajes de almacenar datos numéricos con decimales. Después tenemos el dato i, que es un dato de 4 bytes de, digamos, de espacio que utiliza y que es un entero de 4 bytes. Este entero puede ser negativo, ¿sí? Tenemos un tipo n, que también es un numérico, pero es un numérico carácter, digamos. Es un texto numérico. ¿Cuál es la particularidad? A todos los efectos, digamos, del tratamiento se va a comportar como un carácter, pero solo va a albergar números. Después tenemos el tipo numérico empaquetado, que es muy similar al tipo F. Digamos, simplemente lleva otra definición, me permite definir con precisión cuántos decimales va a tener. Tenemos el dato string, que se parece a una cadena. Esto lo vamos a ir viendo en el uso, ¿no? Pero a diferencia de una cadena, el largo es variable. El largo va a estar dado por, digamos, la longitud de esa cadena va a estar dada por lo que le asignemos. En cambio, en una cadena va a tener un largo fijo. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, hay un campo S para albergar 2 bytes. Esto mucho no se utiliza. Tenemos después un tipo T para guardar la hora, que en este caso la va a guardar, digamos, como horas, minutos y segundos. O sea que en realidad tanto la fecha como la hora mantienen un formato tal que a mí me permita manejar más fácilmente un ordenamiento. O sea, las fechas, por ejemplo, se pone el año adelante para que cuando yo visualizo, trato de ordenar datos que tienen una fecha, tomen en cuenta primero que nada el año, luego el mes y finalmente el día. Si fuera al revés, si tuviera el día primero, por ejemplo, vería, para poner un ejemplo, en un ordenamiento, 11 de marzo, 11 de abril, 11 de junio, y recién después datos del día 12 o del día 15 de los sucesivos meses. Generalmente cuando trato con fechas, me interesa ver todo ordenado cronológicamente, ¿sí? Bueno, el dato X sirve para guardar valores hexadecimales. Por el momento esto solo vamos a decir que tiene un formato particular, digamos, para ciertas operaciones, por ejemplo, en ciertos tratamientos de certificado digital,
en donde se requiere encriptar la información, o bueno, cosas muy técnicas, se utiliza este tipo de datos. Y bueno, XString es el equivalente a string, pero para datos X. Es decir, es una cadena de largo variable para datos X. Hasta acá estamos. Entonces, todo esto no se abrumen, es solo una descripción, digamos, amplia de todos los tipos. En general se usan 3 o 4, más los propios que puedan definir. No, no hay problema. Igual después lo vamos a tener esto en el Drive. Exacto, todo esto está en el Drive como para mirarlo después. Bueno, buenísimo, sí. entonces, todas estas variables que definí yo las voy a borrar, pero ahora ya estamos en condiciones de entender un poquito más de la definición. Pero, ¿qué ocurre acá? Yo en el type no uso ningún tipo, digamos, tipo de dato interno del sistema, de ABAP, digamos, sino que estoy usando algo que parece ser un nombre de campo y tabla, ¿verdad, chicos? Sí, la tabla de cacao. Sí, sí. Bueno, la CACAO era la tabla donde se guardaban las órdenes de compra, la cabecera específicamente. Y EVELN es un tipo de dato que representa, digamos, lo que sería la clave de esa tabla, el número de orden de compra. Vamos a darle doble clic. Fíjense que me navega a una transacción que la vimos antes, que es la SE11. En la SE11 lo que estoy viendo es la definición de la tabla. Y concretamente estoy viendo el campo EVELN, que me dice que tiene un elemento de datos EVELN. Recuerdan que mencionamos los elementos de datos, que su longitud es 10 y que corresponde a un número del documento de compra. Por lo tanto, esta variable que yo creé aquí, y para atrás, va a tener la misma, digamos, los mismos atributos que, digamos, que una orden de compra, que un número de orden de compra. Me va a permitir albergar eso. Va a tener 10 caracteres de largo, va a ser de tipo numérico, creo que era, a ver, vamos a verlo de nuevo. No, de tipo char, o sea, va a poder albergar caracteres o números, esa orden de compra, hasta 10. Les hago un comentario, este prefijo que yo puse aquí, LB-, es algo que no es mandatorio del lenguaje, pero que se suele usar en programación para diferenciar con qué tipo de variable, digamos, estamos trabajando. Generalmente para una variable simple que va a guardar un solo dato, vamos a poner L de local, B de variable, guión bajo, como para separar todo lo que viene después. Creo que una variable tiene hasta 20 y tanto de posiciones, o sea, tienen espacio para explayarse, pero no va a ser lo más cómodo, claramente. Escribir un código con variables muy largas, porque después las tienen que utilizar a lo largo del programa y bueno, se hace trabajoso.